¿Cómo te va, Santiago? Gracias por invitarme. Bien, muy bien, Edgardo. Gracias a vos por recibirnos y por ayudarnos en esta intención que tenemos, que es comprender lo que se viene en el contexto económico post pandemia. ¿Qué visión tenés vos desde tu experiencia y como representante de las distintas cámaras de comercio de las cuales formás parte, ¿no? Mira, el panorama realmente no es el, el más optimista, digamos. Estamos en una situación económica crítica y va a estar todavía, estimamos nosotros a nivel nacional, peor, ¿no? Porque evidentemente la caída, el círculo vicioso que se está dando de disminución del nivel de actividad, disminución de los ingresos del Estado, dificultades para absorber las demandas que tiene la sociedad, y esto provoca, además de las medidas de restricción de circulación, provoca pérdida de trabajo. La pérdida de trabajo, bueno, es un círculo que realmente es muy negativo. Nosotros estimamos en la Cámara Nacional en alrededor de 100.000 empresas que van a caer en este periodo, dependiendo de luego que esto se supere en un plazo no muy largo, ¿no? Pero ya prácticamente estamos en las 40.000 empresas que han cerrado desde el mes de marzo, ¿no? Así que el panorama es bastante complicado. Pero nosotros nos hemos tomado la tarea de tomarlo como una oportunidad, o sea, ver qué es lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos 70, 80 años y ver qué conclusión sacamos, ¿no? Y la conclusión es también muy negativa. Nosotros en estos 70, 80 años, sin irnos más atrás, que podríamos también, hemos estado en una permanente decadencia. O sea, hemos estado cayendo en todos los indicadores, digamos, de productividad, de Producto Bruto Per Cápita, de exportaciones. O sea, hay un simple ejemplo, un dato, desde el año 1960 hasta 2019, o sea que estamos hablando prácticamente de 60 años, ¿sí? Hemos tenido solo 7 años con equilibrio o superávit fiscal. El resto, o sea que estamos hablando de prácticamente 53 años, hemos tenido déficit fiscal. Y ese déficit fiscal, y esto es solo un ejemplo, ¿no?, implica más de 2 veces el Producto Bruto de un año, de todo un año en Argentina. O sea, esto revela desequilibrios muy serios, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos encontramos con cuál es el diagnóstico de la situación actual al margen de la pandemia. La pandemia ha tenido, creo que como única virtud, ¿no?, la de hacernos ver una realidad compleja. Nosotros tenemos 50% de pobreza, un 30-40% yo creo que es un poco más de informalidad, un desempleo que, bueno, ahora sí con la pandemia va a superar el 15 o el 20%, un déficit fiscal que, bueno, todavía es muy difícil de determinar, pero que es muy significativo. Tenemos, por otro lado, tasas de inflación del 40%, que la consideramos baja cuando el promedio mundial es del 3,4%. En esa situación, evidentemente, hay que cambiar, porque los modelos que se han usado hasta ahora, si el resultado es el que estamos contando, evidentemente no han servido, más allá de la presunta ideología. O sea, algo está mal, porque si todos los indicadores y el país cae de esta manera en todo este periodo, evidentemente hay que cambiar, ¿no?
Edgardo, en este contexto, el gobierno de la provincia de Neuquén convoca un consejo consultivo plural para que las distintas organizaciones expresen su diagnóstico y también su propuesta de cara al escenario que se viene. ACIPAN ha adherido, tengo entendido, a ese llamado y ha presentado también su propuesta, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos que le han llevado al gobierno de la provincia? Sí, nosotros presentamos una propuesta con los lineamientos generales que existen en la Cámara Nacional, porque esto es un tema que se viene trabajando hace bastante tiempo, hace más de 6 meses, y la línea es la de establecer niveles de consenso respecto a las políticas públicas. Argentina y en este sentido Neuquén también tiene esta característica. Es muy difícil lograr consensos respecto a políticas de Estado, o sea, políticas de largo plazo. Si uno observa el desarrollo de los niveles de actividad en Argentina en los últimos 40, 50 años, parece un electrocardiograma de un enfermo de arritmia cardíaca. O sea, es un permanente subir 2 puntos, bajar 3 puntos, 5 negativos, todo así. Entonces, hace falta un consenso entre las fuerzas políticas que estén de acuerdo con el esquema constitucional que nos rige, ¿no? Porque hay algunas fuerzas políticas que no comparten digamos, la formulación de la Constitución Nacional. Y los sectores del trabajo y los sectores de la empresa, como para consensuar políticas de Estado a largo plazo. Creemos que eso es fundamental para poder, digamos, viabilizar más fácilmente lo que hace falta que frente a esta crisis que enfrentamos, ¿no? Y dentro de estos esquemas tenemos los factores de diversificación productiva que evidentemente el gobierno de la provincia está afrontando, porque ya conocemos los problemas que traen la monoproducción, y nosotros hemos estado con la producción hidrocarburífera durante muchos años dependiendo de ella. Hablemos de Loma La Lata, que estuvo 30 años, digamos, como factor fundamental de ingreso de regalías. Pero actualmente nos encontramos con la incorporación del turismo y de algún otro tipo de actividades que hay que, digamos, continuar, digamos, en alguna medida empujando y promocionando como factor fundamental de crecimiento y de estabilidad. Porque hay que fijarse de que, por ejemplo, cuando se produjo las crisis de la explotación hidrocarburífera, que hasta el año 2013 de 2001 a 2013 tuvo una caída del 72%, el comercio creció un 95% y estabilizó la ecuación de la actividad económica en Neuquén. Pero este es un factor fundamental que además se suma a otros, como es el equilibrio del sector público y el sector privado. O sea, tenemos que lograr una mayor cantidad de mano de obra en el sector privado por una razón de productividad. O sea, la riqueza fundamentalmente se genera en el sector privado y se distribuye entre todos los habitantes. Y además el sector público tiene determinadas funciones, como la salud, como la educación, que son estructurales para el desarrollo del sector privado, pero hay que equilibrarlo. Y este es un problema nacional, o sea, nosotros tenemos como país un problema de una participación del Estado. Es el segundo país en América Latina y el Caribe en cuanto a la proporción en que participa el Estado en el Producto Bruto Interno, o sea, prácticamente estamos en un 41%, solo atrás de Venezuela, ¿no? Esto evidentemente nos genera una serie de problemas de productividad y de competitividad, porque si no somos
competitivos en los costos, evidentemente no vamos a poder generar la riqueza necesaria para distribuirla, ¿no? Además de esto, creemos que resulta fundamental dentro de lo que está la producción hidrocarburífera en la provincia, del desarrollo de la cadena de valor. En esto compartimos tanto con el gobierno provincial, con los sectores gremiales del sector, la necesidad de que la cadena de valor local se fortalezca de forma sustancial, porque evidentemente, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Las empresas locales están absorbiendo la mano de obra, el costo de la mano de obra que está en domicilio, y de las empresas que vinieron de distintas provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, no queda ninguna, por razones obvias, porque al no haber actividad se vuelven y ahí no hay retención de mano de obra. Nosotros necesitamos que la cadena de valor se fortalezca. Este es un tema fundamental y por suerte estamos trabajando muy bien en este aspecto con las autoridades provinciales y los gremios del sector, ¿no? Y otro factor fundamental, que es de más largo plazo, es el tema educativo, ¿no? Que también está muy relacionado con un problema nacional. Uno advierte de que la educación en Argentina está una persona para hacer todo el ciclo, inclusive el terciario, o sea, la universidad, está estudiando alrededor de 17 años, ¿no? Uh-huh. Cuando termina de estudiar, ya todo el conocimiento está referido a la historia y no al futuro. Entonces hay que modificar esa situación. El ejemplo más cabal de esto es el teletrabajo, la sanción reciente de una norma de teletrabajo que va a frustrar la necesidad que existe de que se desarrolle esa propuesta, porque hay gente que trabaja para empresas que están en Europa o que están en Estados Unidos desde Argentina. No hay respuesta desde el punto de vista de la legislación en este aspecto. Y la educación tiene que ser en este sentido transformada, todos somos responsables de ello, y además de esto tiene que ser evaluada. O sea, la evaluación en educación es fundamental, tanto del rendimiento de los alumnos, de los docentes, de los establecimientos, de las carreras. Hay que evaluar qué es lo que estamos haciendo, como ocurre en todas las otras actividades, ¿no? Y esto es un tema fundamental. Y podríamos seguir, otro tema es el equilibrio, digamos, de los sistemas previsionales, porque si advertimos lo que ocurre a nivel nacional, tenemos un sistema que no es sustentable en el tiempo, los jubilados ganan muy poco, la gran mayoría gana muy poco. Quiere decir que el sistema de esa manera no funciona y tiene perspectivas negativas en el plazo mediano. O sea, son todos temas de fondo que nosotros hemos ido no solo planteando un diagnóstico, sino haciendo propuestas. No somos una cámara de protestas, sino de propuestas, ¿no? Contador, lo escuchaba, ¿no? Bueno, hay que reactivar el sector privado, que es el que genera riquezas. Hay que discutir el Estado en algún momento, habrá que discutirlo cuando la política ceda en ese punto, porque es muy difícil en algunos ámbitos de la política plantear la discusión del Estado sin que se vaya a posiciones extremas o a rechazos directamente de cualquier tipo de discusión que tenga que ver con el sector público. La pregunta es, un Estado que tiene un déficit muy importante, sobre todo después de esta cuarentena, se habla de 8 puntos, no sé si es el número que manejan ustedes también, pero se habla de 8 puntos de déficit fiscal. Hay una emisión monetaria muy importante producto de la atención de distintos subsidios durante esta cuarentena. ¿Cómo se sale de una situación de esas que parecen pedir un ajuste o sugerir un ajuste, pero en un contexto en el cual la economía va a estar totalmente deprimida y el Estado algún nivel de respuesta va a tener que dar, ¿no?
Sí, esto ya no tanto en el trabajo que presentamos en la provincia, porque el marco de la jurisdicción Nacional. subnacional provincial evidentemente no tiene un alcance para una respuesta a esa problemática. Sí, a nivel de la Cámara Nacional hemos presentado hace 3-4 días una propuesta al Poder Ejecutivo Nacional y digamos, en general a todos los sectores, en donde se establecen una serie de propuestas a los efectos de superar esta situación, ¿no? Básicamente acá uno de los problemas es el de lograr la estabilidad de la economía. Si no tenemos una economía estable, va a ser muy difícil que nosotros salgamos. Y hablar de economía estable nos referimos a que hay que estabilizar la tasa de inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, las exportaciones. Nosotros tendríamos que estar exportando en este momento adicionalmente a lo que se exporta para estar al mismo nivel que en el año 65, 150.000 millones de dólares más. Con esto queda claro el retraso en el que estamos, ¿no? Y el problema en el que estamos. Pero desde luego esto es una oportunidad. Si nosotros logramos ponernos de acuerdo en las políticas básicas a largo plazo, porque esto no se va a resolver ni en un año, ni en 2, ni en 3, va a llevar bastante tiempo. Pero el primer problema que hay que enfrentar es el de la pobreza. Evidentemente no podemos tener un país con el 50% de pobreza. Es imposible que se desarrolle desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Entonces, digamos, yo calculo que las fuerzas políticas y la sociedad se está dando cuenta de esta situación y está generándose una oportunidad de cambiar estas digamos, costumbres que tenemos. Por ejemplo, fíjese que una de las causas de los mayores problemas que tenemos con la pandemia es el AMBA, el Gran Buenos Aires. Sí. ¿Y por qué tenemos esta situación? Porque ahí viven 15 millones de personas. Y 15 millones de personas muchas veces en Argentina han sido tomados como 11 millones de votos. Evidentemente eso ha distorsionado el desarrollo económico en Argentina y el desarrollo territorial y federal, que hay que sustituir. Pero volviendo a lo que decía, si nosotros logramos transformar la pobreza en trabajo y en producción, gran parte de una situación que es absolutamente lamentable por sí, por respeto a los derechos humanos, nosotros vamos a ir también resolviendo gran parte del déficit del Estado, porque fíjense que hay alrededor de 40 planes que están destinados a subsidiar a los sectores que están en la pobreza o en la indigencia. Y esto se logra a través de un proceso de transformar el subsidio en un salario por un trabajo digno, porque dentro de toda esa gente que está inmersa en la pobreza, no quiere decir que todos no puedan desarrollar trabajo. Hay muchos que sí. Tendrá que hacerse una evaluación de los niveles de calificación, y hay tantos trabajos en espacio público, en sectores comunitarios, pero que no tienen que ser desarrollados como hasta ahora en función de, digamos, algún esquema de punteros, ¿no? Para la política. O sea, tienen que ser desarrollados en un proceso de incorporación al trabajo. El problema del empleo joven, lo hemos escuchado muchísimas veces y sin embargo no se han desarrollado programas que permitan la incorporación de los jóvenes al trabajo eficiente y de esta manera incrementar la riqueza y disminuir la frustración. En el marco de esa disminución de la pobreza y caemos en el tema del gasto público. Antes habíamos hecho mención en los 51 años, 53 años de déficit en los últimos 60, o sea que consumimos más de lo que se recauda.
Y esto motiva la emisión, motiva la inflación, motiva la deuda pública, etcétera, etcétera, ¿no? El gasto público, si se disminuye el tema de los subsidios, en la medida de lo posible y con los plazos necesarios, si además de eso se le incorpora eficiencia al Estado, o sea, a través de la carrera administrativa, de los ingresos por concurso, de la calificación, de llegar a determinados niveles, como ocurre en muchos países en donde, por ejemplo, lo que sería una dirección general de un ministerio, cosas por el estilo, son parte de la carrera administrativa, la culminación de la carrera administrativa. Si le otorgamos transparencia al funcionamiento del Estado, nosotros vamos a ir y con un sistema previsional sustentable, porque fíjese que prácticamente casi el 15% de los ingresos del Estado son destinados a subsidiar una jubilación pobrísima. Evidentemente vamos a transformar el gasto público sustancialmente, ¿no? De esta manera vamos a poder bajar la presión tributaria, que es, hay una encuesta del Banco Mundial que somos el segundo país en el mundo de carga impositiva sobre la ganancia de las empresas, el 106%, entre impuestos y contribuciones. El único país que nos supera es Comoro, que yo tuve que buscarlo sinceramente en el mapa porque no lo tenía presente. Son 3 islas que están en el sur de África, una colonia francesa que se independizó hace relativamente pocos años, 40, y que tiene 800.000 habitantes. Después somos el país que más, digamos, incidencia tributaria tiene sobre la renta que obtiene el sector privado. O sea que todos conocemos lo que implica la presión fiscal, que es enorme. Estamos como presión fiscal en relación al Producto Bruto, estamos prácticamente en el 40-41%. Y además de esto, con impuestos regresivos, ni siquiera progresivos, ingresos brutos, el impuesto al cheque, y tantos otros ejemplos que, digamos, nos demuestran que no resulta factible seguir de esta manera. Tal es así que la informalidad es cada vez mayor. Prácticamente el 40% de la actividad económica es una actividad económica, como se dice habitualmente, en negro. Entonces esto resta estabilidad a la economía. Moneda no tenemos moneda. O sea, es un instrumento de pago nada más lo que tenemos. Evidentemente hay un sistema bimonetario en Argentina. El valor de ahorro, que es una de las funciones de la moneda, lo tiene el dólar en Argentina, no el peso. Y así podríamos seguir la inversión. Nosotros estamos, para poder crecer, se necesita un 25 al 28% del Producto Bruto. Nosotros no llegamos al 10% en este momento. El sistema financiero, el promedio en América Latina de los préstamos al sector privado no financiero sobre el Producto Bruto está en el 56%. Nosotros normalmente hemos venido en el 17, 16 y hoy en día estamos abajo del 10%. O sea, evidentemente hay mucho para trabajar y hay muchas propuestas, ¿no? La legislación laboral, o sea, que tiene que adaptarse al mundo moderno sin que esto implique ninguna pérdida de derechos. No es cierto de que, digamos, considerar las modificaciones de convenios firmados en el año 75, o sea, hace 45 años, implique la pérdida de derechos. Al contrario, implica la incorporación de derechos adecuados a la situación actual, ¿no? O sea, digamos, podríamos hablar horas sobre estos temas, pero porque la pregunta siempre es ¿cómo salimos? Bueno, de esta manera, enfrentando los problemas
con una discusión, un debate de acuerdo, logrando consenso en los temas fundamentales, estableciéndolos como políticas de Estado y llevándolas a la práctica. Yo sé que es muy complicado, pero la alternativa es un colapso económico y no sé si no un colapso social. O sea que creo que en este aspecto están dadas las condiciones para que adoptemos otra política como sociedad, ¿no? Otro contrato social. Contador Edgardo Philip, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender la complejidad de lo que estamos viviendo, que sobre todo en un país como el nuestro no es nada fácil, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos por estos momentos.